precisamente más cultura y más arte. Buenos días. Por estos días y por su 65 aniversario, el ICAI viene desarrollando una gran fiesta del cine cubano, con la realización de un sinnúmero de actividades y de acciones en las que nos han venido acompañando casi todas las manifestaciones artísticas. De ahí que, y con este motivo, el Instituto Cubano del Libro ha querido también unirse a esta celebración del 65 aniversario y nos ha convocado a que presentemos también en el emblemático espacio del Sábado del Libro algunas de nuestras publicaciones más importantes en esta etapa. Nosotros escogimos para esta celebración del 65 aniversario y esta oportunidad que nos da el Instituto Cubano del Libro de celebrar, de estar en el Sábado del Libro, escogimos dos títulos que son Con un himno en la garganta, el 27 de noviembre de 1871, Investigación histórica, Tradición universitaria e inocencia, de Alejandro Gil, que tiene como coordinadores a José Antonio Beujín y en este caso a mí, a Mercy Ruiz. Y escogimos también El hombre de Maycinicú, guión de Manuel Pérez Paredes, con la colaboración de Víctor Casaus. Estos dos libros los escogimos porque parten de dos producciones cinematográficas sumamente importantes en toda la historia del cine cubano. En este caso, la emblemática e importante película El hombre de Maycinicú y la película Inocencia de Alejandro Gil. El hombre de Maycinicú es una película que se estrenó en 1973, o sea, el siglo pasado, en los primeros años del ICAI, y Con un himno en la garganta tuvo su debut, o sea, su presentación en el 2018. O sea, son dos películas excelentes, son dos de las principales películas de nuestro cine y tenemos la suerte de que tenemos dos títulos que han sido, o sea, parten como motor impulsor de estas dos grandes películas. En el caso de, aquí me acompaña hoy nada más y nada menos que Manuel Pérez Paredes, director de cine, Premio Nacional de Cine y además el director de la película El hombre de Maycinicú. Manolito nos va a hablar dentro de unos minutos sobre el libro, o sea, cómo se hizo este libro, que precisamente es el guión de la película El hombre de Maycinicú y que es parte de una colección de ediciones ICAI, que es la colección Guión Cubano, donde ya se han publicado los guiones de otras importantísimas películas de nuestro cine, como son Memorias del Subdesarrollo, Aventuras de Juan Quinquín, Sara Gómez con su película De cierta manera, y este es el tomo 4, o sea, es la cuarta oferta de esta colección guión de nuestra editorial Ediciones ICAI. Manolito nos va a hablar del hombre de Maycinicú, o sea, del libro y también de la película. Vamos también a hacer un recuento de cómo tú llegaste a la película, cómo hiciste el guión, que es algo interesantísimo. Yo lo he escuchado en otras oportunidades, ya Manolito contando todo eso, y es algo interesante, muy interesante, que no tenemos tiempo hoy aquí para todo eso, pero bueno, él nos va a hablar sobre todo de algunos aspectos del guión de la película y del libro que refleja este guión, y también algunos comentarios que se hicieron sobre la puesta, sobre el estreno del hombre de Maycinicú. Y también tenemos entonces este libro, Con un himno en la garganta, el 27 de noviembre de 1871, Investigación histórica, Tradición universitaria e inocencia, de Alejandro Gil, que como les decía, su motor impulsor pues fue precisamente la puesta en pantalla en 2018 de esta excelente película de Alejandro Gil, que nos movió la emotividad a todos los cubanos realmente, y sobre todo tuvo una repercusión indiscutible en el público joven que vio esta película. Se hizo una gran promoción para que todos los estudiantes universitarios de las secundarias, de las primarias, vieran la película, y realmente fue una película de una enorme repercusión social, y es una excelente película también en el plano cinematográfico, en el plano artístico. Motivados por esta película, dio la casualidad
de que la editorial UH, o sea, la editorial de la universidad, y nosotros, Ediciones ICAI, casi simultáneamente pensáramos en hacer un libro partiendo de la película. Y de ahí sale este libro, que realmente es un libro que tiene muchísimos valores desde el punto de vista editorial. La edición estuvo al cuidado de que es ahora vicerrector de la universidad, José Antonio Baujín. Baujín tuvo el cuidado de toda esta maravillosa edición. Tiene fotografías de época maravillosas e ilustraciones también. Un bellísimo diseño, inclusive se pudo imprimir también en colores, gracias a una gestión especial que hizo la rectora de la universidad, Miriam Nicado, que es a su vez la prologuista de este libro. O sea, Miriam Nicado, tuvimos la suerte de que hizo la presentación de este libro que tenemos en las manos. Y Miriam nos ayudó en todo el proceso de la impresión del libro. O sea, logramos una impresión bellísima en colores y con una tirada que no es muy usual en esta época, porque creo que se imprimieron como 3.000 o 4.000 ejemplares, si mal no recuerdo. Entonces el libro, desde el punto de vista de su contenido, como dice el propio título, ¿no? Tiene una parte que se llama En brazos de la patria agradecida, donde está toda la investigación histórica que se hizo a partir de los sucesos del 27 de noviembre. Aquí intervienen varios historiadores, ensayistas importantísimos. Aquí está la pluma de Luis Fidel Acosta, de Leonardo Fernández, de Francisca López Siveira, bien conocida. Hay un trabajo de Baujín y el libro lo encabeza, que es algo sumamente importante, el poema, el maravilloso poema de José Martí, que se llama A mis hermanos muertos el 27 de noviembre. ¿Y qué es el poema? De ese poema es de donde sale este libro, o sea, este título del libro, Como un himno en la garganta. Y también del poema salen los títulos de las dos partes que conforman el libro, que es, como ya les decía, En brazos de la patria agradecida, y está la otra parte del libro que se llama Empieza al fin con el morir la vida. En esta segunda parte del libro ya se tratan ensayísticamente todo lo que ocurrió con la investigación que hizo Alejandro Gil y Amílcar Salati para hacer la película. O sea, aquí hay una intervención de Francisco López Sacha en esta parte del libro, donde él dialoga con Alejandro y con Amílcar sobre cómo ellos llegaron a esta enorme investigación, a esta gran investigación que se hizo para llegar a esta película. Entonces, el libro tiene además el valor agregado, además de los ensayos que componen el libro. Bueno, también en el libro está la profesora Astrid Santana, que también escribe en el libro, y está Lázara Menéndez, que hay un trabajo súper interesante de Lázara relacionado con la intervención de los abacuá en el rescate que se hizo cuando se iba a producir el fusilamiento de los muchachos. O sea, el libro es un libro que tiene una parte ensayística sobre todos los sucesos ocurridos el 27 de noviembre y tiene la segunda parte que ya se refiere más al aspecto de cómo se hizo la película, cómo se llegó al guión de esta película. O sea, es un libro, y les decía que además tiene el valor agregado de que en el libro aparecen dos trabajos, el 27 de noviembre de 1871 de Fermín Valdés Domínguez, que es un trabajo que Fermín publicó inicialmente en 1873 y que tuvo varias ediciones hasta el 1906 o 1909, si mal no recuerdo. Ese trabajo de Fermín está también en este libro. Y está la conferencia, un resumen de una conferencia que se llama La inocencia de los estudiantes fusilados en 1871, que es de Luis Felipe Roy y Gálvez, que es un maravilloso investigador y profesor universitario. O sea que nosotros pensamos que este libro es un lujo para nuestra editorial
y es un lujo para también la editorial UH, que como digo, es coeditor junto con nosotros del libro. Es un libro que le recomendamos a todos y que va a ser presentado en el día 30, en el sábado del libro presencial que vamos a tener en la Plaza de Armas. Va a ser presentado por nuestra queridísima amiga Magda Recico, que es una persona, bueno, ya que conocemos, muy ensayista, profesora, pero además es una persona muy vinculada también al mundo del cine y estuvo también muy vinculada a todo el proceso investigativo que hizo Alejandro y Amílcar en todo, y que Eusebio Leal inclusive fue la persona que abrió las puertas para que se pudiera realizar en donde se hizo, en los sets, esta maravillosa película. Entonces, bueno, esto viene siendo como una glosa, un resumen de la presentación que se va a hacer de este libro en la calle de Madera el próximo día 30. Y bueno, yo quisiera entonces pedirle a Manolito, ya que hemos hablado del libro de Con un himno en la garganta, pues que entonces él nos comente sobre El hombre de Maycinicú, o sea, el libro que publicamos en la colección Guión Cubano. Bueno, El hombre de Maycinicú es mi primer largometraje como realizador de cine de ficción del año 1973, pero está narrando un acontecimiento que ocurrió en 1964, o sea, 9 años atrás. Es un acontecimiento con el que yo me vinculé en aquel momento porque se pensó filmar en vivo parte del acontecimiento que después se terminó reflejando en la película. Se pensó filmar en vivo y yo participé de una parte del acontecimiento que se frustró porque el héroe de la película fue asesinado y no se pudo filmar el acontecimiento. Yo quedé marcado por esa experiencia. Yo tenía entonces 25 años y cuando en 1973 me había formado como cineasta, realizador de documentales y de trabajos cortos de ficción. Sí. Cuando pude ya enfrentarme a un trabajo de ficción de largometraje, esa vivencia que había tenido en el 64 fue clave para mí, para intentar que mi primer largometraje reflejase lo que yo había conocido en aquel momento. Empecé una investigación muy profunda de todo lo que supe a medias en aquel momento. Profundicé mucho más en el contexto histórico de lo que fue la lucha contra bandidos en el Escambray en los primeros años de la Revolución y en particular en la Operación Trasbordo. Operación Trasbordo es el título que originalmente tuvo el guión del hombre de Maycinicú. Yo respeté el título que los compañeros del Minin le habían dado a la operación en la cual yo había tenido algún grado de conocimiento, participación. De la investigación pasé a escribir un argumento para estructurar la historia y para sintetizar, porque la historia era digna de una serie, no de una película. Abarcaba demasiado. Y para poderla meter en el marco de 2 horas, poco más o menos, tuve que sintetizar, dejar fuera muchas cosas interesantes, pero que no le correspondían a los tiempos de un largometraje de ficción. Cuando ya tenía terminado el argumento, iba a comenzar a trabajar en el guión, sentí que la tarea me podía estar por encima de mis posibilidades. O sea, que me convenía tener una contrapartida, alguien que me ayudara, que colaborara conmigo en el trabajo de hacer el guión de cine. Y encontré en un amigo, también muy vinculado a estos temas, no ajeno temáticamente a ese mundo, que es Víctor Casau. Llamé a Víctor y con Víctor me di la tarea de convertir el argumento en el guión. Víctor me ayudó a hacer el guión y por el camino, no del guión, el guión se terminó con el nombre Operación Trasbordo. Cuando la película se estaba realizando, ya estábamos en filmación de la película, fue que surgió la idea de cambiarle el nombre. Y ahí el nombre se rebautizó. Es
El hombre de Maiziniku es un título que surgió en el marco de la filmación de la película. Y el libro, que publicó Ediciones Ikai, recoge el guión Operación Transbordo, pero después está enriquecido con diversos análisis. Tiene un prólogo excelente de Ángel Pérez, un estudioso del cine que contextualiza todo el proceso de la película hasta el guión, y después tiene diversos análisis de críticos de cine y críticos de cine que después fueron grandes directores como Fernando Pérez, Daniel Díaz Torres y otros, que reflexionan sobre la película y ayudan a comprender la riqueza del hecho histórico y su puesta en el papel como guión cinematográfico. También se le añadió al guión actas de interrogatorios de la época, interrogatorios que se le hicieron a contrarrevolucionarios, pero que ayudan al lector del guión a entender también, con documentos históricos, actas de interrogatorio, algunos acontecimientos controversiales que tuvieron que ver con lo que narra la película, que es la muerte de Alberto Delgado. Para mí fue una gran experiencia todo este proceso que seguí desde que viví la experiencia frustrada con la muerte de Alberto Delgado, que por cierto ahora se cumplen 60 años de su muerte, y todo el proceso que me siguió alentando en la investigación, en el argumento y después ya en el guión con la colaboración de Víctor para hacer realidad después la puesta en escena de la película. No, y también el libro es un homenaje también al 65 aniversario del MININ, o sea, estamos cumpliendo también el 65 aniversario de la Constitución del Ministerio del Interior, o sea, coincide en la presentación del libro. Que estamos conmemorando la creación de los órganos de la seguridad del Estado. Justamente, se da esa coincidencia totalmente, 26 de marzo, es la fundación de los órganos de la seguridad del Estado. Y da la casualidad que además dentro de unos días, en abril, se van a cumplir 60 años de la muerte de Alberto Delgado, el héroe de la película. Es lo que puedo aportar como introducción y recomendación para la lectura del libro. Vamos a proyectar un material que hicimos en nuestra editorial, donde van a estar fragmentos de la película El hombre de Maiziniku, y va a estar también una especie de making of o de trailer de la película con un himno en la garganta, que también vamos a proyectar ese día como preámbulo ya de la presentación de los libros. Muchísimas gracias, están todos invitados. Significa precisamente más cultura y más arte.